Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante vamos a analizar las noticias que nos trae Libertad y lo que surja con mujer ha matado a su marido pero estaba denunciado. Para mí el título de la noticia debería de ser otro, como mujer mata a su compañero sentimental y socio empresarial. Porque si yo fuera como las radicales feministas, diría que es un crimen feminista perpetrado una vez más por el colectivo femenino como su modus operandi por la herencia otorgada por los machistas del pasado. Pero como intento ser una persona coherente, diré que es una perturbada más que se ha tomado la justicia por su mano por no poder deconstruir al heteropatriarcado. Y es que muchas veces este tipo de noticias, ya os digo, o este tipo de problemas de estas noticias, las suelen generar las charos como esta que intentan difamar o de alguna manera, como digo, vertir falacias sobre gente que no se puede defender y que no puede aclarar ciertas posturas de su ideología. Pero como bien nos dice Benimá, Los Santos hunde a la comunista millonaria Ana Pastor por gentuza mediática. Otro tipo de gentuzas mediáticas, de las cuales también le dan un buen repasito, nos las trae Periodista Digital con la vomitiva defensa de Barceló de su amado Sánchez. Se lleva el escarmiento bestial de Alsina. Y entre otras, para que no cuestione la carrera y la trayectoria profesional de los compañeros del sector. Como os vuelvo a decir, porque estas charos sinvergüenza pues se dedican nada más que a hacer ese tipo de farsantes que no son la representación de nadie, y además advertir ese tipo de falacias que hace que la gente se polarice, como con este otro tipo de noticias que nos trae Canal Punto Aparte con la historia de Panceta, la número 2 de Irene Montero, la lía en televisión. Y entre otras, por desmarcarse de gente que está actuando en su nombre y en contra del mismo gobierno, con lo que ya os digo que no solo es ridícula, sino también el tipo de esperpento de mierda que tiene el Ministerio de Igualdad. Ministerio de Igualdad con esperpento de mierda, como este otro que nos trae una mirada libertaria, la reacción amor-odio de las feministas con la policía. Feministas odian hasta la visceralidad más grande a la policía hasta que los necesitan. Y cosas de estas que ya os digo que tenemos que analizar dentro de una mirada libertaria para que las sectarias estas de mierda no se dediquen a difamar, a vertir falacias y en verdad a ser el tipo de farsantes de mierda que son. Pero como esto ya os digo va de farsantes y de vertir falacias, veamos a los grandes tenores como Sánchez y Feijóo y comprendemos de la mano de Juan Ramón Rayo que el que parece tonto en verdad no lo es. Al hilo de hablando de tontos que lo parecen, también tenemos esta otra noticia que nos trae Lince TV, Políticas y Noticias, que nos dice que ya sabemos cómo se las gastan los sindicatos patronales y aspirantes a chiringuiteros cuando les tocan las riquezas cuando les tocan las riquezas que los mantienen, viendo claramente que son parásitos que necesitan un huésped para tener alguna puta aspiración en la vida. Así, con estas polémicas sobre inútiles, malvados y chiringuiteros que copan las noticias, no vemos otras con un calado por lo menos muy especial y personal de las cuales recoge este tipo de canales de Al Filo. Presa la Muña, Segovia, es derribada. Y ya os digo que esto va dentro del movimiento este egofrénico o ecologeta que hay, y que nos trae las delicias de la agenda climática, de la representante esquizofrénica que tiene, que está zumbada,
y cómo el sector primario, aun intentando defender la autodeterminación del tejido productivo primario, pues se dedican a tener enfrente a una oposición de niñatos chiringuiteros de mierda, de ese tipo de farsantes y asquerosos que hacen que, entre otras, lleguemos algún día a comer mierda por falta de agua. También, al hilo de esto, y como veníamos diciendo ya hace unos días, vemos este tipo de noticias que nos trae el Día de Córdoba y nos dice que Priego de Córdoba toma medidas para evitar el desabastecimiento de agua y cerrará las fuentes. No solo cerrará las fuentes, sino que hará su racionamiento equitativo por la gente que necesite más agua o que viva en la periferia o que sea de peor o de escalafón social más bajo que esta gente, pues veremos cómo no tienen ni para regar los cultivos ni para bañarse, o por lo menos para que no afecte a los aparatos electrónicos que hay que poner a ciertas horas, por historias también que vienen con el consumo energético y toda esta carencia de suministros de primera necesidad. Lo que sí me hace verdaderamente mucha gracia es que el ABC además nos diga las nuevas restricciones al uso del agua de Priego de Córdoba, que nos dé el anuncio del abastecimiento de agua de Priego de Córdoba se encuentra en una delicada situación y que a la misma vez por debajo nos dé pie a la otra noticia que analicemos el otro día sobre Juan Ramón Valdivia, alias El Baldi. Ya podemos empezar a explotar Priego turístico sin ningún tipo de complejo. Ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de paquete turístico, sin ningún tipo de abastecimiento de agua, entre otras, para este tipo de necesidades. Pero bueno, son esa justicia poética que muchas veces vemos y que otras no nos deja ver porque estamos tan contaminados de tanto sinvergüenza, de tanta polarización de las noticias, que muchas veces se nos pasará desapercibido todas las alertas que prevén que nos volverán a encerrar o que volveremos a cambiar los comportamientos naturales que estamos tomando a día de hoy. Porque entre otras nos alertan de la nueva pandemia, esa malaria que reaparece entre dípteros y otras cosillas que se nos escapan al entendimiento. No solo lo está ya empezando a declarar Estados Unidos, sino también que hay ciertas cosas, como enseñamos ayer en Divulgación Palantes 2, de que se está empezando a notar que los dípteros y todos estos parásitos de mierda pues están empezando a pasar enfermedades hacia otros países. Y no solo lo digo yo, sino también lo dice la ONU, lo dice también este gran canal de divulgación de este contenido y también el gobierno de España. Entre otras con la noticia que nos trae el diario.es, cómo son y dónde están los mosquitos que amenazan con reintroducir enfermedades erradicadas en España. Os recomiendo que leáis esta y la otra noticia porque entre otras nos va a poner en el contexto de las nuevas propuestas que se van a tener para, entre otras, volver a modificar los comportamientos del ser humano y de su entorno. Entre otras porque hay tanto y tanto de lo que tenemos que empezar a hablar y ponernos ya algo más serio, como esta noticia que nos trae expertos en reciclaje de plástico y entre otras, como nos dice que la industria del reciclaje del plástico está en peligro por la huella de carbono, la burocracia y todo lo que hay que impide la economía circulante en este gran sector y como no se tienen en cuenta las propuestas y los inventos que pueden mejorar el reciclado de los productos plásticos como plástico líquido a temperatura ambiente, como la regasificación del plástico a través de hornos pirolíticos o ladrillos y losas transitables más duras que las mismas piedras. Pero ya os digo que este tipo de noticias son muy curiosas, como esta otra de la que nos trae Huelva Información, que se sufre cierta tensión en una playa de Huelva tras avistar una orca en la orilla. Muchos dicen también que están dentro de la desorientación
esa rara que tienen de geolocalización, que son movimientos migratorios de sus deltas, otros que el cambio climático, otros que no tienen comida, otros que son comportamientos raros de la fauna marina. Pero como también tenemos comportamientos raros de la fauna terrestre, vamos a ver qué nos dice Libertad y lo que surja sobre dicha noticia de mujer ha matado a su marido. Y hago una propuesta. Pues llévate esta. Hagamos este pacto. Yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted es el candidato más votado en las elecciones, yo me voy a abstener en la investidura. Si lo soy yo, ¿se va a abstener usted? Es que sería importante que de este Yo me bajo los pantalones y dejo que usted me meta todo lo que quiera meter, sin oponerme. El PP y si gana el PSOE, solamente él. Al Sí, final lo que bipartidismo. este de los extremos y este sumar y este Vox y no sé qué. Sí, que no me obligue a pactar con los que no quiero pactar, con los que harían que perdiera el sueño y todas esas mierdas. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el noticiero Gilipones, porque no te costará sin saber alguna cosa, pero no más. Y vamos a hablar de lo que pasa cuando una mujer quita la vida a un hombre y de cómo la prensa toma esta situación. Pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. Empecemos por buenas noticias, hombre, que es que si no, el nuevo gobierno de Baleares suprime las consejerías de Medio Ambiente e Igualdad. El Ejecutivo de La Rioja elimina la cartera de Igualdad y si no es suprimirla en su totalidad, por lo menos parcialmente, para que verdaderamente funcione lo que se ha creado. Se aparta del minuto de silencio por la víctima de biomachista. Se aparta justo al lado y se deja de hacer rédito político del dolor del pueblo, porque quien lleva la pancarta son otros. Que la delegación de gobierno confirma con un caso de biodegen. Y al final me parece genial todo esto porque está despolitizando pues, situaciones así y está dando importancia absolutamente a todas las víctimas y no solamente a las que les conviene al PSOE para rascar votos. Me parece perfecto. Sí, porque si la víctima en sí misma es violencia de género, el intentar ahogar a los niños en el Ebro, que polla es. De Vox en ayuntamientos. No hemos venido a respetar el secuestro de la cultura, que no es ni censura ni es nada. Simplemente a la izquierda hay dos cultura, los centros culturales y todo lo que sea culturalmente aceptable, que sea un proyecto económico de cualquier empresa y no del sector público. Y ahora vamos con el debate electoral que ha habido entre Feijóo y Pedro Sánchez, en el que, bueno, pues se han dicho las cosas que al final ya veréis, como está claro, que van a gobernar sin Sumar y sin Vox. ¿Y quién ha ganado el debate? Bueno, pues los titulares de los periódicos de derechas, o bueno, ya sabéis, Feijóo sale al ataque y neutraliza a Sánchez en un tenso cara a cara. Los momentos más tensos del debate entre los candidatos. Minuto de oro de Feijóo, minuto de oro de Sánchez. Bueno, vale, cosas así. Por lo general, pues bastante animadas en favor de Feijóo. Es que ya os digo, tanto uno como otro son... de izquierdas, pues se ve algo así. Feijóo trata de desembarcarse de Abascal en un embarrullado cara a cara con Sánchez y Feijóo no se atrevió a hablar de la biomachista. Feijóo se niega a condenar que el que te bote chapote. Feijóo evita hablar de sus pactos con Vox. Bueno, como intentando meter pullas. Clamor social lo condena nada más que Sánchez y el sachismo. Para que te lleves estas. Lo que te encuentras es que en el ABC pone ¿quién ha ganado el cara a cara de los candidatos a la presidencia del gobierno? PP con un 82, 14 para PSOE. Bueno, vale, lógico, es un periódico de derechas, la gente va a pensar que ha ganado el suyo. Yo he marcado el primero que me ha dado, no penséis que yo pienso que ha ganado Feijóo, a mí... No, y en las encuestas que se hacen así demoscópicas, pues es prácticamente lo que se está... analizado por las consecuencias. Y luego en el diario.es, pues 61% Pedro Sánchez, 39% Feijóo. Parece que la izquierda no está muy convencida. Los titulares, y luego además... Es que son gentuza mediática. Según País y la SER, totalmente neutrales, dice, la última foto demoscópica antes del debate. El PP pierde 2 escaños y casi hay empate con el PSOE. Vamos, esto le da pie a la pasionaria. El PSOE escaños y yo qué sé, igual hacen como que compensa una cosa. No sé qué quieren hacer estos tipos. Bueno, parece ser que PSOE no lo tiene muy claro y el gobierno aprobará una oferta casualmente histórica con en la campaña que hay de mayo a junio para la bolsa pública y esas cosillas, casualmente. Un 20% a las plazas respecto al año pasado. El acuerdo incluye la incorporación de urgencia de 2.500 funcionarios para desatascar la atención en la seguridad social. Vamos, hijo de puta.
comprar a peña. Ya ves. Claro, o sea, antes de las elecciones... Es que tiene cojones que el sector privado esté manteniendo al público cuando el sector público es muchísimo más elefantiásico que el sector privado. Pero bueno, son ese tipo de artimañas políticas que hacen para sacar rédito de la necesidad del pueblo. En España no se puede hacer de forma privada, prácticamente nada, quitando jueces de fútbol. Y eso ya es lo que nos faltaría, la justicia privada. Pública y el neocapitalismo, que abarca toda posibilidad. Esto es algo que solo va a hacer el Estado solo permite que ellos mismos lo hagan, por lo menos que lo hagan. Y ya hay empresas privadas para la jurisprudencia, un montón de gabinetes de abogados. Ya os comentaré. Entonces, hay que meter gente ahí. Es que es ridículo cómo está. Y aquí las autoridades sanitarias verifican la retirada del mercado de galletas repartidas por toda España que contienen burundanga. Esto debe ser la cultura de la virilización del capitalismo, ¿no? Esto le da pie a las charos a que nos vuelvan a... El capitalista iba a tu casa. Cuidado con las Gerblers sin gluten que ahora llevan burundanga. Y ojito con esta noticia del diario.es. Micromachismos, ¿vale? Vamos a hablar de micromachismos. Soy un hombre hetero y se ha utilizado el silencio para castigar a mis parejas. Y algunos el pedo tensionario que llega hasta mascarse. Podía hacer que yo me enrareciera o dejara de hablar. Me mostraba frío e indiferente. La otra persona sentía mi cambio de estado y me preguntaba si esto lo ha escrito una mujer, a mí que no me joda. No, pero no daba lugar a más conversación. Esto no lo ha escrito un hombre. Es súper machista, vamos. O sea, el estar enfadado. Porque el tío cuando se calla es porque no quiere entrar en el debate polémico de esa mierda y muchas veces ella es el... Y para nada. No me pasa nada. Y mola porque dice que es un micromachismo que, pues, algo que no le haya gustado de su pareja, a él le haya sentado mal y que por lo tanto, pues... Violencia inversa se llama. Eso es machista. Microviolencia inversa. Sus emociones, tiene que sentirlas, yo voy a calentarte la cabeza y vas tú y me ignoras, que es todavía peor, Que se aclaren. Una mujer ha quitado la vida a su pareja hombre. Una mujer quitando la vida a un hombre que por supuesto no es biodegen, porque eso solamente es... No se contempla. Mujer, ya exactamente. Está claro. Y entonces los periódicos han tenido que poner un titular a esta noticia. ¿Cómo lo han hecho? El hombre al que le ha quitado la vida su novia... El hombre asesinado por su novia en Calella había sido detenido por malos tratos. Hijos de puta. Y ya han salido noticias de que eran bulos y de que historias de estas, pero... Machete al machote. Hasta que machete al machote. Amenazar con denunciar en falso o denunciar en falso es una táctica que se puede usar perfectamente por parte de las maltratadoras. Como tiene la justicia, los protocolos y la presunción de veracidad de su parte, pues amenazan con este tipo de cosas. Ninguna de las denuncias que se hicieron hacia ese hombre se demostró que fueran reales y que llegase a una condena. Y es que ella denunciaba y quitaba la denuncia, denunciaba y quitaba la denuncia, denunciaba y quitaba la denuncia. ¿Eso qué puede ser? Pues que efectivamente el tipo fuera un maltratador o que ella... pues usase una esto cabrona. para conseguir lo que su pretexto de él, personal y para... constantemente. Pero las feministas pues ya se dan por satisfechas y piensan con que estos la titulares culpa porque la culpa es... aunque no se haya demostrado absolutamente nada. Con esto limpian su conciencia y siguen manteniendo el relato absurdo de que todo el mundo está en contra de ellas, aunque son pues el centro del universo y el centro de todas las políticas, de todas las multinacionales, de todas las instituciones y de todas las entidades supranacionales. Pero sí, mucho patriarcado, que tengo aquí cola. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos, que mejor reír que llorar. Un saludo y nos vemos. Es que, como os vuelvo a decir, yo muchas veces pues me cuesta el tener que asimilar de que me tenga que ir a este tipo de corrientes para autopercibirme como el tipo de persona que me marcan las corrientes sociales o el tipo de eso es que tiene cojones, porque es que no sabe uno ni cómo describirlo, porque si fuera una puta moda que dijera es que esto te queda bien o hace algún bien a la sociedad, pues diría uno, pues está uno a favor de esta moda dentro de las ciertas limitaciones, porque uno tiene empatía y a la misma vez respeto por uno mismo y unos mínimos.
pero como os vuelvo a decir, son un tipo de corrientes autodestructivas que hacen que lo único que generen es esa animalversión entre ciertos colectivos para que entre ellos se ataquen y generen ese tipo de falacias que vierten estos farsantes de mierda, pues la verdad es que es muy difícil tener que analizar y sacar algo en contexto de dicho análisis que no sea el me cago en totus muertos. Pero bueno, como siempre digo, un cordial saludo y cuídense mucho.